Hoy voy a entrevistar a Gerardo Fabris, director docente de teatro reconocido en la ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Gerardo? Hola, ¿cómo estás? Yo estuve investigando tus temas de teatro, tus actuaciones, y me interesó mucho hacerte preguntas. Sobre todo, ¿qué tipo de teatro haces? Hago teatro de tipo artístico y teatro terapéutico también. En realidad, investigando tus trabajos y tus exposiciones, a mí en lo personal lo que me gustó, el teatro terapéutico. ¿Practicaste un poco Sí, y te gustó? sí. Me gustaría que me cuentes, que me expliques qué es el teatro terapéutico. El teatro terapéutico se diferencia del teatro artístico en cuanto a que no busca un teatro artístico para mostrar. No está preocupado por la estética y tampoco tiene un interés en un mensaje para mostrar, como es el caso del teatro artístico. En realidad es un teatro para sacar nuestros contenidos. Yo estuve viendo que nosotros nos mostramos de una forma, pero cuando por ahí se hace el teatro terapéutico, estamos sacando mucho de adentro que no conocemos, ¿sí? ¿Es así realmente? Es cierto, sí, porque el teatro terapéutico es para eso, es destinado a la persona que no es actor o actriz profesional y se podría decir que es un teatro del show. Entonces uno se encuentra con su propia persona de una manera libre. A veces inclusive se tocan temas en el teatro terapéutico generales, pero que de alguna manera al salir directamente de la persona y no estar ceñida a la improvisación a formatos artísticos, siempre termina siendo como una creatividad natural de cada persona. ¿Se trabaja con la espontaneidad Y totalmente, sí. y la intuición? Y la intuición de manera suprema, porque hay que aflojarse, volverse humilde, para que empiecen a fluir cosas desde una ternura interior. ¿Y cuando vos das tus clases o se está haciendo, se está representando el teatro, cómo lo dirigís, cómo lo implementás? ¿Trabajás en grupos? ¿Es individual? En grupo, sí. Se puede hacer también de forma individual, pero ampliamente lo hago en grupo porque es el placer mío y es por supuesto mucho más efectivo porque aparecen mucho más roles y formas de instrumentar la creatividad para la terapéutica en cuestión. Ahora, yo estoy viendo, también investigando que se comienza como un juego. Se comienza como un juego, sí, porque es la mejor manera, ¿Por qué? Discúlpame, sí, ¿por qué se comienza como un juego? porque es la manera más profunda de encarar cualquier cosa. Inclusive una conferencia académica de cualquier tema, se comienza con un corazón en juego, de una manera natural. Entonces empieza con un juego porque jugando de esa manera es como nosotros nos metemos en las cosas serias, como nos lo muestran los niños y también los romances que tenemos. Bien, bien. En cuanto a la dinámica, cuando vos empezás un día de teatro, de este tipo de teatro, ¿cómo empieza? Contame cómo es el día o cómo se inicia todo este juego, relatame un día de teatro
Se inicia generalmente con terapéutico? un calentamiento grupal, suelto, dinámico, creativo, donde uno puede volcar jugando, contenidos internos, sociales, y de a poco que duran unos cuantos minutos, 10, 15 minutos, y después uno se va metiendo con determinados ejercicios o propuestas de los participantes. Escenas que cada persona quiere trabajar, algunas propuestas por mí, eso se va como fluyendo a ver qué es lo que pasa, de manera de hacer la cuestión divertida, interesante y comprometida, hasta que suceden cosas bellas. Y el entorno, el medio ambiente en donde ustedes trabajan, ¿cómo se desarrolla? ¿Dónde están? El medio ambiente siempre es un lugar cerrado. A veces hemos hecho al aire libre algo, pero ya eso motiva otras cosas. El ambiente es saludable que sea cerrado. Las cuatro paredes son un amor, un techo también, porque el cielo dispersa mucho la cuestión. Y el techo, los techos, favorecen la concentración y un aumento de la percepción entre los participantes. ¿Y la iluminación? La iluminación es sencilla y precisa, como la que hay en este momento. No tiene que ser muy fuerte, tampoco tiene que ser parca, sino poner un par de luces que den un clima artístico. Bueno, a mí me interesa mucho, ¿no? Como verás el teatro terapéutico. ¿Vos crees que debería ser, o te hago una pregunta, en la Argentina está desarrollado, se da en las escuelas? ¿Cómo es la presentación del teatro terapéutico? ¿Dónde yo puedo ir a aprender sacando tus clases? En las escuelas secundarias, ¿existe esto? No, a nivel formal no. No. Hay teatro artístico, pero terapéutico en el medio oficial no existe. Hay que buscarlo de manera privada. Argentina cuenta con un teatro terapéutico que formalmente empezó de una manera bastante presente. En el siglo XX, en la década del 60, hubo muchos profesionales que viajaron a Estados Unidos particularmente a instruirse, capos que hubo, mayormente psiquiatras, psicólogos, que volcaron su estudio en Argentina. Y después se desarrolló en múltiples lugares privados, pero no, muy centrado en Capital Federal. La Plata también, otras ciudades importantes del país también, pero muy poco. Te hago una pregunta. ¿Vos quién es tu guía? ¿A quién seguís? ¿Qué bibliografía utilizás? ¿Quién es tu maestro de todo esto? El maestro se llama Jacobo Moreno, el indiscutible maestro mundial del teatro terapéutico que empezó su actividad a comienzos del siglo XX. Él fue el que creó el teatro terapéutico a nivel formal, inclusive poniéndole el nombre de teatro terapéutico o psicodrama, a partir de la década del 20, del siglo pasado. Y lo hizo como mucho más social, más popular. ¿Cómo trabajó él? ¿Cómo lo ejecutó? ¿Cómo lo plasmó? Comenzó realizándolo cuando aún no había descubierto el teatro terapéutico, ni siquiera formalizado como nombre. Lo practicaba en los hogares familiares, lo practicó en distintos grupos como médico, como asistente social en grupos, por ejemplo, de prostitutas, con los niños en los parques. Y después lo empezó con su ímpetu terapéutico natural, porque él era médico, psiquiatra, en actores. Él era amante del teatro y haciendo teatro es que Jacobo Moreno descubre para sí mismo el teatro terapéutico. Entonces se fascinó porque vio
la curación que podía provocar el teatro en los actuantes. Y eso no lo leyó en ningún lado, sino que lo fue descubriendo con acción teatral, evidentemente apoyado por su persona, que ya era médico y gran amante de la salud. Ahora, yo también estuve viendo que en el momento en que uno hace el teatro terapéutico y lo teatraliza, hay todo un movimiento dentro de nuestro organismo, desde el espíritu, el cuerpo, todo. Ahí ya empieza a ser terapéutico en ese momento, cuando yo empiezo a realizar los primeros trabajos, las primeras expresiones, o lo tengo que esperar a través del tiempo. Qué hermosa pregunta. Comienza de una manera indudable, porque lo más importante es el marco. El marco define todo. Si uno va a un tipo de teatro artístico, las cosas van para otro lado. En cambio, cuando el marco que coordina todo de tipo terapéutico, ya una se predispone a una cuestión más interioricista. Y si la persona que coordina eso, el director, es capaz, te va a ayudar lentamente a que vos vayas desenvolviéndote dentro de ese marco que elegiste. Muy, muy interesante. También estuve viendo que he visto, me ha llegado información del teatro pagano. ¿Qué es el teatro pagano? El teatro pagano es algo que yo lo denominé así, que le puse ese nombre. Pagano significa de la vida real, cosas de la vida real, lo que a la gente le sucede. Encontré la palabra pagano para referirme a eso. Y fue algo que empezó concretamente hace más o menos 4 o 5 años, donde con un equipo realizábamos un teatro de guión a memoria total, expresando testimonios que yo venía juntando desde hace muchos años, que la gente me relataba y yo juntaba todo eso, hasta que en un momento dije hay que hacer algo con eso. Primero publiqué un libro que se llamó Ficción Cero, donde esos relatos los volqué literariamente, y después me dije, no, mi amor teatral me llevó a que había que llevar esos guiones, entonces busqué actores, experimentados o no, que quisieran dar voz desde la primera persona a esos testimonios hechos por otros. Entonces los actores hacían testimonios que provenían. Al relatar el hecho de otros, al sentirse identificado o de forma de espejo. Sí, porque yo poseía varios testimonios, entonces buscaba actores donde sus personalidades yo veía que intuía que le podían interesar. Así que siempre terminaba acertando, y a los actores, y no actores también, ¿no? Algunos, les encantaba dar voz al yo de otra persona. Volviendo al teatro terapéutico, es una pregunta que siempre me queda flotando y me gustaría que me la respondan. Ese beneficio de la persona al hacer el teatro terapéutico se puede ver a través, bueno, inmediatamente ya me lo relataste, pero a través del tiempo. ¿Te han contado? ¿Has tenido experiencias, encuentros de decirte, ay, me pasó, estoy contento porque lo que hice me resolvió o estoy mejor? ¿Cómo a través del tiempo, psicológicamente, has tenido alguna respuesta? Los años, sobre todo con lo que pasó a partir del 2020, donde hubo como un formateo de nuestro espíritu, trajeron más confesiones aún y más agradecimientos.
Entonces también quizás todos estamos en el agradecer de una manera más notable que antes. Entonces sí, eso le sorprende siempre cuando alguien después de muchos años que ha participado de los encuentros, agradece cosas motivadas por la dificultad que hubo en el 2020 y aún hoy. Entonces los agradecimientos fluyen, sean inmediatos, desde pocos días de los encuentros o de años atrás, que no siempre sorprende, y entonces aprende uno mucho sobre lo que pasó, lo que uno hizo, la evaluación pertinente cuando las personas se manifiestan agradecidas por su mejoría o cómo pudieron involucrar sus personas en aquellos tiempos. Sí, conozco personas que están muy agradecidas, que han cambiado forma de mirar, de familiares. Me ha llegado esa información. Y por último, yo sé que ahora, y por ahí, en la época de la cuarentena, se estuvieron haciendo experiencias paganas. Que me encantaría que me cuentes sobre experiencias paganas. Experiencias paganas es una profundización del teatro pagano. Es una cosa que yo inventé en abril del 2021 para que la gente nos pudiéramos reunir a volcar lo que silenciosamente habíamos gestado como secreto del corazón. Entonces le puse el nombre Experiencias Paganas de Arte y Ciencia. ¿Y ciencia por qué? Porque para no circunscribir solamente al arte, hay muchos discursos de tipo técnico, científico, conceptos que uno sabe, pequeñas poesías que quiere decir, informaciones nutricionales, tecnológicas. Pero estabas relacionando también por el momento que estábamos pasando. Claro, porque por la pandemia. Claro, como esto los encuentros paganos no están para nada delimitados a artistas solamente, sino personas comunes. Entonces hay personas que no son artistas, entonces querían exponer un tema, de lo que sea, de salud, de nutrición y otros. Entonces, bajo un método que yo propuse al grupo, es que nos reunimos y ya van varios meses, estamos en octubre ya, y nos hemos reunido sin parar una vez por semana, y algo muy satisfactorio por el tipo de método, a mi parecer, que tienen las experiencias paganas de arte y ciencia. Bueno, y para cerrar, también me enteré que vas a dar un curso de teatro terapéutico. Me gustaría que me cuentes dónde lo vas a hacer y la fecha y en dónde. Bien, lo voy a hacer en la Ciudad de La Plata. Es una propuesta de investigar y clarificación teórica también sobre el teatro artístico y terapéutico. Vamos a ver las similitudes, las diferencias y qué se puede hacer entre ambos, yendo y viniendo en una mezcla de arte y medicina continua. También. Claro, para explorar libremente y conceptualmente estos asuntos que tienen que ver, sea artístico o terapéutico, que tienen que ver con nuestro bienestar espiritual. Sí, vos ya redondeando por último. Lo vamos a hacer en el espacio Aleca de la Ciudad de La Plata, sitio en calle 5, 53 y 54, los días jueves a la noche. Bueno, lo dejamos acá porque me encantó esta entrevista. Bueno, a mí en lo personal me interesa este tipo de teatro, pero muy agradecida por toda tu explicación, y me gustaría, algo personal, que el teatro terapéutico se expandiera en las escuelas primarias, secundarias, porque yo en lo personal sufrí mucho, tuve pánico escénico, yo soy docente de la facultad y tuve terror. Y una pena que esto no empiece desde los inicios, a que los chicos se manifiesten en libertad, tranquilidad, amor,
paz, todo lo que vos transmitís en tu teatro. Gracias, Gerardo. Gracias a vos por la brillante entrevista. Un beso. Chao.